al tema que estamos tocando, yo creo que importante es tener en cuenta dos hipótesis que nosotros manejamos en pleno proceso electoral. Dijimos de que en el país iba a haber una explosión electoral porque, a diferencia de otros países donde ha habido estallidos sociales, aquí en el Perú no había esas características, ya que tenemos una economía, si bien es cierto, primaria exportadora ligada al gran capital, pero tenemos una economía de sobrevivencia, donde el 75% son de informales, pero también ligado al gran capital. Entonces, por esas características, en el país no iba a haber un estallido social, porque los informales no van a hacerse, pues, a sí mismos, no se van a hacer paros ni huelgas, ¿no? Pero eso sí va a expresar ese malestar que hay en nuestra patria en las urnas. Y esa hipótesis de trabajo se configuró y se dio, tanto en la primera como segunda vuelta, llevó a Castillo a ganar el proceso electoral en su conjunto. En segundo lugar, también sostenemos de que si bien gana Castillo, ganaba Keiko Fujimori, la crisis en nuestra patria no se iba a menguar, sino más por el contrario se iba a profundizar. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, en base a esas hipótesis de trabajo que se han corroborado, nuestras tesis principales del Frente Democrático del Pueblo, vemos ahora que la asunción de Castillo, como ya hemos manifestado, marca el inicio de un nuevo periodo político en nuestra patria y delinea un nuevo escenario también político y de hecho que da una nueva correlación de fuerzas. Pero lo que tenemos que evaluar en este corto tiempo, a nuestra manera de ver, son tres hechos significativos. En primer lugar, y que estos tres hechos están concatenados en uno solo. Uno, el Congreso de Perú Libre, ya que era el partido de gobierno y se supone que iba a delinear las principales políticas del gobierno de Castillo. En segundo lugar, la elección de la mesa directiva del Congreso, que es la otra parte del Estado que también ha sido electo. Y tercero, el nombramiento del gabinete del ministerial, bueno, en este caso a cargo de Bellido. En ese escenario tenemos que analizar qué es lo que ha pasado en el Congreso de Perú Libre. Se suponía que el gobierno de Castillo se va a hacer una alianza entre Perú Libre más el Frente Magisterial de los Profesores. Y se suponía que el Congreso de Perú Libre, aparte de dar los lineamientos que ha dado, de cambiar la Constitución, cambiar el modelo, ha dado sus lineamientos orgánicos para cómo enfrentar las elecciones municipales y regionales del 22. También ha planteado ahí un plan de cómo llevar a cabo la nueva constitución del país y también cómo resolver su estructura orgánica. Yo suponía que lo primero que iba a hacer Perú Libre era incorporar al seno de esta organización a los sectores que representa Castillo. En este caso, el sector magisterial, el sector de ronderos y también una amplia gama de sectores populares con las dirigencias radicalizadas que hay en toda nuestra patria. Pero Perú Libre no ha podido resolver ese problema y por el contrario, ha hecho que sí, ha cerrado parte de sus estructuras con el fin de convertirse en un gran partido nacional, aprovechando del gobierno y no ha incorporado a su seno a estos sectores sectores que se identifican con Castillo. ¿Esto qué ha generado? Ha generado dos cosas. Uno, en primer lugar, que los maestros articulen su propio partido, el partido magisterial y popular que ellos le denominan. Incluso ha tenido la venia de Evo Morales, el padrino de ese partido ha sido Evo Morales. Y en segundo lugar, también ha generado esto que la bancada de Perú Libre, que es la mayoritaria de 37, los maestros se articulen como una subbancada interna en esos términos. Pero también esto genera otro, de que dentro del gabinete de Perú Libre ya el sector de Castillo comienza a actuar ya en forma independiente de Perú Libre o coordinando. En segundo lugar, que vamos a evaluar es la cuestión de la mesa directiva.
Bueno, a mí me parece que en cuanto a la mesa directiva, los cálculos planteados por Castillo y por Cerrón, en realidad fue una derrota en función de ello, porque la mesa directiva estaba amarrada en función también del gabinete. Si tú a la centro derecha le dabas espacio al gabinete, eso tenía una correlación indiscutiblemente dentro ya de la mesa directiva, pero esto no sucedió. Incluso permitió que la centro derecha, con apoyo del fujimorismo, capturen el Congreso de la República. Pero esta captura también se debe a dos objetivos concretos, económicos y políticos. Hay que recordar que los que están en la mesa directiva, y en donde no está el fujimorismo, son los mismos que vacaron a Vizcarra. Está ahí APP, está Alianza por el Progreso y está también ahí Podemos y también Avanza País. Pero los tres primeros que de esta coalición y que el fujimorismo apoyó tienen intereses económicos, evidentemente. En primer lugar, ahí están los intereses, te digo, de las universidades privadas que se opusieron a la SUNEDO y al licenciamiento. Entonces, por intereses económicos de la cuestión universitaria, esa coalición ha capturado el Congreso. ¿Qué juegan ellos? Uno, de que lo que quieren ellos que ellos tienen intereses porque le dan grandes exoneraciones tributarias, le dan al sector educativo. Y eso viene ya desde Fujimori. Y en segundo lugar, también ahí, particularmente el grupo de Podemos, sus universidades no han sido licenciadas. Pero no solamente están en universidades, tienen consorcios educativos, tienen institutos. Y es un poder nuevo en el país que en base a la privatización de la educación ha surgido en este periodo. Y bueno, ellos se mascaran de emprendedores, ¿no? Pero es lo concreto. Y en segundo lugar, también porque te digo, esta misma coalición tienen gobiernos regionales y gobiernos locales. Y ante el anuncio de Castillo que va a haber un show de inversiones y va a haber más de 3.000 millones de inversión pública, por supuesto, porque ellos también tienen intereses en cuanto a que esos recursos vayan a sus municipios y vayan a sus regiones. Porque hay que recordar que también detrás de ellos tienen sus propias constructoras. Entonces, eso es lo que ha pasado, que por intereses económicos y políticos, ellos han capturado la mesa directiva. ¿Y cuáles son los intereses políticos? Recordemos que la segunda vuelta dejó al Perú polarizado en dos fuerzas, la izquierda y prácticamente la ultraderecha, y el centro en el proceso prácticamente se diluyó. Y como ve, hay elecciones que se vienen, elecciones municipales y regionales, la centro derecha pues necesita una plataforma para nuevamente ampliar su espacio. Entonces, pues esos son los intereses políticos de las elecciones regionales y municipales y lo van a utilizar como plataforma política el Congreso para que sus candidatos en las respectivas regiones se fortalezcan. Más los presupuestos que puedan lograr negociando con el gobierno, ahí está. Miren, en la cuestión de la mesa de la distribución de las comisiones, ellos han capturado puestos claves. Y la más importante, pues, la de economía y presupuesto. Y ahí, por ejemplo, en cuanto a economía, hay alianza, pero por eso sabemos cómo juega. Entonces, eso ha sido el interés de la centro derecha, de capturar con apoyo del fujimorismo, y también el mal cálculo en cuanto a Perú Libre, que a la vez se aislaron en esta recomposición, y no alertaron al pueblo de lo que estaba sucediendo en el Congreso de la República, prácticamente una repartija. El tercer elemento análisis tendríamos que ver con el gabinete Bellido. Y eso hay que señalarlo, de que a diferencia de otros gabinetes, donde los grupos de poder tenían presencia en los sectores estratégicos de la economía, llámese que el MEF, llámese en energía y minas, producción, etcétera, etcétera, todos los gobernantes que llegaron a Palacio de Gobierno, fueron los grupos de poder, las élites dominantes, las que impusieron a sus candidatos. Y esta es la primera vez de que el gobierno de Castillo no le permitió a los grupos de poder que pongan ningún ministro. Y es ahí que los periodicazos, las campañas sostenidas que tienen,
para lograr ellos espacios dentro del gabinete. En segundo lugar, tenemos que decir que es un gabinete netamente de izquierda. Mire, Cerrón el día domingo pasado, le hacen una entrevista en Canal N, y él agarra prácticamente y le tira dedo a Castillo y dice lo siguiente: de Perú Libre solamente hay 2 ministros y el premier. Y el resto del resto de ministros invitados lo ha hecho el profesor Castillo. Y eso es cierto. El resto de invitados que están ahí son sus invitados de Castillo. Y en segundo lugar también dice Cerrón, y eso es cierto, que es la alianza con sectores de izquierda. Entonces vemos ahí en el gabinete que se encuentran 2 miembros de Nuevo Perú, Franqui con Anaí Durán, el presidente JP, y hay 3 miembros ligados al Frente Amplio y sus facciones, ¿no? Entonces, incluso está Runa. Entonces vemos que es un gabinete netamente de izquierda, y también había personalidades, por supuesto, como Béjar, pues en ese sentido, ¿no? Pero también dentro de ya del gabinete, después de lo acontecido con lo que sucedió con Béjar, vemos que también hay una nueva recomposición al interior del mismo gabinete. A mi manera de ver, todavía estamos viendo ya una alianza entre el sector de Castillo con el sector de Nuevo Perú. Y prácticamente ya en el gabinete van a aislarlo a Perú Libre. Esa es mi apreciación, que va a ser la tendencia. Entonces, las 3 cosas que hemos señalado: el Congreso de Perú Libre, la elección de la mesa directiva y el gabinete Bellido, en particular la elección de Bellido, abrió una crisis política en el Perú. Y una crisis política que estaba menguada, porque esta crisis ya viene ya hace tiempo que no se resuelve. En medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica, y no se ha resuelto. ¿Qué viene de aquí para adelante? En particular, la presencia del gabinete para su investidura. A mí me parece que hay 2 instrumentos de gestión que hay que evaluar, y hay que, con mucho detenimiento, para ver a dónde va Castillo. Uno es el presupuesto de la República. Porque el presupuesto de la República, todas las promesas que Castillo ha planteado tienen que estar incluidas en el presupuesto de la República, que el 30 de este mes tiene que presentarse. Y tiene que aprobarse el 30 de enero de este año. El presupuesto estamos hablando de los 22. Asimismo, él tiene que modificar desde el presupuesto de 2021, tiene que hacer una modificación presupuestaria. Ese es otro elemento a tener en cuenta. Y el otro elemento importante, que no sé si ya lo han publicado, porque dijeron que el 20 de este mes publican, es el marco macroeconómico multianual. Este es un instrumento de gestión de 4 años, son proyecciones económicas del país. Y eso también es importante evaluar, porque ¿qué está en discusión dentro del sector del gabinete? Y cuáles son también la discusión de Cerrón con el resto de la izquierda, que están en el gobierno. Uno es si aplican el plan bicentenario. Y segundo, si lo que apunta Cerrón es de que apliquen su ideario de él, ¿no? Esa es la discusión de fondo. Pero el plan bicentenario, ya si lo analizamos rápidamente, nos vamos a dar cuenta que el plan bicentenario es un giro del programa inicial de Perú Libre, y recoge pues algunas reformas socialdemócratas que tienen que aplicarse en el país, como por ejemplo es la cuestión de la economía. Están hablando de una economía popular, y yo me pregunto, una economía popular de mercados en medio de un modelo neoliberal no se va a poder desarrollar. Por eso decía que estos instrumentos de gestión es importante evaluar, porque ahí también vamos a ver las políticas públicas que se van a aplicar en nuestra patria. Y el problema ahí de fondo, bueno, es de que el gobierno de Castillo, bien es cierto, tiene creo que 20 días en el gobierno. Yo creo que para desmontar toda la estructura neoliberal que ha montado en el país, y desmontar la política neoliberal en su conjunto en nuestra patria, no se puede hacer en 20 días, pues es un proceso a largo plazo. Entonces ahí está. El otro tema, ¿no? Lo más importante
dijimos en el gabinete de Bellido, era la nominación de Béjar, porque Béjar representaba el giro de la política internacional del país y se abría a una cuestión más soberana, más regional y articulada. Pero justamente ahí ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido Castillo y donde la clase es dominante, pero no solamente aquí en el Perú, sino me parece a mí que Estados Unidos mismo, y en particular la Fuerza Armada y la derecha en su conjunto en el país, saltaron al cielo al suelo, pues, con eso el Grupo de Lima. Pero también hay que precisar que el Grupo de Lima, el Perú no se ha salido. Lo que ha pasado que a nivel internacional, a iniciativa de México y de Unión Europea, se ha instalado un grupo para buscar la solución política de Venezuela. Y eso se ha reunido hoy en México. La oposición y el gobierno de Maduro se han reunido. Y ahí están dialogando para dar una salida a la crisis que hay en el país de nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Pero eso es parte de la solución que tiene que ver. Y uno de los temas también de discusión ahí es la cuestión de las sanciones económicas. Pero en particular yo creo que esta derecha, esta oligarquía hipócrita que hay en el Perú, la de doble moral, no quiere perder nada, pues. Porque detrás de eso también hay una campaña ahorita, por ejemplo, la derecha ya capturó el Congreso. La derecha quiere retener el BCR, el Banco Central de Reserva. Por eso realiza toda una campaña, realizó y está desarrollando a propósito del alza del dólar. Y está engañando a la población. Porque el alza del dólar se debe a dos cuestiones concretas. Uno, a la cuestión internacional. Los precios nuevamente de los commodities, entre que se van los minerales y van los alimentos, ha subido pues el precio internacional. ¿Y eso cómo repercute en el país? Uno, de que te digo, con la cuestión de los minerales, sale cuestiones favorables. Va a haber más divisa, va a haber más plata para el Estado. Pero por lo otro, que trae mal al pueblo peruano y generó inflación, ¿cuál es? Que la materia prima de alimentos ha subido. Ha subido el petróleo, ha subido el GLP, ha subido el trigo, el maíz. Y eso es lo que genera inflación, pero la derecha hipócrita y las élites dominantes, ¿qué dice? Le están echando la culpa a Castillo, pues. Y eso es lo concreto. Pero también me falta ahí que el gobierno sobre estos temas esclarezca nuestra parte y también en misión nuestra, ¿no? Y eso no quiere decir avalar el gobierno de Castillo, sino decir la verdad, que el problema del dólar y la inflación se debe a cuestiones internacionales y se debe también a problemas estructurales de nuestra patria, ya que nuestra economía también está dolarizada. Y eso tiene que ver directamente con el dólar, pues, en esas circunstancias. Y por otro lado, también la especulación que hay en el dólar. ¿Qué está en juego detrás de todo eso? Pues el control del BCR, pues. Ese terrorismo blanco, económico que emplearon la derecha tiene su objetivo, de que el BCR siga controlando la oligarquía. Y es así que sendas campañas que han hecho de que hacer creer que Julio Velarde es lo máximo de la economía en el país. Pero analicemos rápidamente, Velarde, qué es lo que ha hecho en el BCR en la época de la pandemia. 60.000 millones de soles le dio a los grupos de poder. ¿Y qué generó eso? Una nueva recomposición del capital en el Perú. ¿Quién fue el culpable? El BCR. ¿Qué le dio a los pobres? ¿Qué le dio a las pymes? ¿Qué le dio a los informales? Nada. Apenas unos míseros bonos de 5.000 millones de soles. Entonces fue una reactivación en función del gran capital, y eso hay que señalarlo. Y eso es lo que quiere pues la élite dominante, por eso trabaja para que el BCR, que lo tenga, si lo tenga Velarde. Pero Velarde además, ¿qué está negociando? Está negociando que el Banco Central de Reserva haya una hegemonía de ellos. Por eso es que se reunió con María Antonieta Alba, no, María del Congreso de la República, y ¿qué le planteó ahí? Bueno, que los 3 directores, porque son 7 directores, 4 nombra el Ejecutivo y 3 el Congreso. Con él y los 3 del Congreso, donde hay mayoría de la derecha, tiene 4. Pero aún más, están negociando con Castillo porque el resto también de directores sean neoliberales. En conclusión, tendríamos ahí, eso es lo más peligroso que hay que señalar,
un BCR con predominio neto neoliberal. Y hay que entender que el BCR fija las políticas monetarias, fija las políticas del cambio de las tasas del dólar y también ve la cuestión de las tasas de interés. Y el otro elemento importante es indudablemente para la economía del país, es el MEF. Entonces, se buscaría ahí una negociación entre el MEF y el BCR para que, te digo, las políticas económicas en el país puedan cambiarse. Entonces, ese es un escenario también difícil. Entonces, la derecha en todo este proceso te está desarrollando toda una campaña con tres aristas. Uno, tiene elementos concretos en los medios fácticos, por ejemplo, el Congreso de la República y los grupos de poder, incluso el BCR, el control, y de las instituciones de la SUNAT, incluso la Contraloría. Entonces, todo eso está inundado de derechistas. Y en segundo lugar, está también yendo a la calle. Y en tercer lugar, tiene la prensa concentrada y que puede desarrollar campañas. Entonces, ellos están jugando todo un trabajo de desestabilización de este gobierno. ¿Y qué está haciendo la izquierda y la derecha? Bueno, a mí me parece que están más preocupados, uno, por controlar el Estado, pues son 12 días, y ahí la disputa es quién nombra más ministros desde las tendencias que hay. Y ahí estamos viendo pues que están poniendo gente que no reúne los pergaminos para asumir al Estado. Y en segundo lugar está una campaña ya fracticida ahí por querer con las candidaturas para el 22, para los gobiernos regionales y locales. Pero la tarea principal yo creo que se están olvidando, ¿cuál es la del movimiento popular? Si tenemos un gobierno que se dice de izquierda, el protagonismo principal debe ser el movimiento popular. Y las organizaciones democráticas, progresistas que trabajamos en eso, yo creo que ahí está nuestra tarea central, de movilizar, de educar y politizar al movimiento popular y de organizarlos. Entonces yo creo que las tareas centradas están ahí, porque hay que entender que esta crisis, si bien es cierto, es corta, se ha desarrollado en estos pocos, ni siquiera un mes del gobierno de Castillo, pero este es el inicio, pues. Pero estamos asistiendo en el Perú al desenlace de predominio neoliberal. Se impone una salida autoritaria, fascista, y que la derecha y la élite de poder recapture el gobierno, porque los principales medios de producción los sigue teniendo la derecha y la élite de poder. Ese es el tema, si recaptura nuevamente el gobierno o se abre en el país una salida democrática, una salida popular de reformas. Porque también hay que precisar que nuestra patria, y eso hay que señalarlos a los iluminados, de que en el Perú estamos en una etapa de reformas. No estamos en una etapa de revolución. Y por lo tanto, en las reformas, para nosotros los demócratas de izquierda, nos sirve para acumular fuerzas, para prepararnos para ese desenlace que se viene. Por lo tanto, en el país, ¿qué va a primar? La lucha ideológica y política, la lucha de ideas, la lucha de propuestas. Y de ahí que el Frente Democrático del Pueblo en plena pandemia, nosotros presentamos nuestro programa. Presentamos también una plataforma de lucha en nuestra patria, titulada Para salvar vidas, empleos y de la producción nacional. Planteamos un gobierno de salvación nacional. Y yo creo que ahí está uno de los ejes que va a permitir acumular. ¿Cuál es? De construir en nuestra patria un gobierno de salvación nacional que defienda vidas, defienda empleos y defienda la producción nacional. En medio de que se va a generar, que se está hablando ya de una tercera ola y se trata de seguir salvando vidas. En medio de que una reactivación vaya en función no de los grupos de poder, sino vaya en función de los pequeños empresarios, que vaya de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar, y vaya en función de defender la producción nacional. Yo creo que esos son los retos que tenemos los
progresista, la gente de la izquierda en nuestra patria, de acumulación de fuerzas para prepararnos para esos enlaces que se vienen. Esa sería mi primera mirada, compañero, muy agradecido.